¿Dónde nace el agua? El agua proviene de la naturaleza, en el aire como humedad ambiental, en el cielo condensada en nubes que viajan y se acumulan en los glaciares o en los cerros, corriendo en ríos, sumergiéndose en la tierra y formando los acuíferos subterráneos. Sea donde sea que vivamos, formamos parte de una cuenca hidrográfica, que no es más que el área geográfica o física por donde el agua de las nacientes de montañas o glaciares es conducido por quebradas, arroyos, ríos hasta llegar al mar. Por la porosidad del suelo, parte del agua se absorbe y forma los ríos subterráneos. Los principales elementos que componen una cuenca hidrográfica son la naciente del agua, el río principal, los arroyos y quebradas que son afluentes que alimentan al río principal, el relieve de la cuenca y nosotros, que formamos parte de las poblaciones humanas. El Parapetí es uno de los principales ríos de la región del Chaco boliviano, pues muchas poblaciones dependen de las aguas que provee y de las actividades económicas que en torno a él se realizan. Los principales territorios que atraviesa desde sus orígenes son San Juan del Piraí, Huacareta, Monteagudo, Villavaca Guzmán en Chuquisaca y continúa por Camiri, San Antonio del Parapetí, Charagua, varias comunidades isoseñas y Quimome en el departamento de Santa Cruz. Desde Quimome continúa su cauce, atravesando parte de la Chiquitania con otros nombres. Saliendo de Isla Verde, y el río ya se divide en varias quebradas. Una se va hacia el Porvenir, que es la que sale, inclusive se parte al río Tuná. Que va a San Rafael. Otra pasa entre Musuruquí y El Tinto, que es la que él le explicaba ahorita, es una de las más potentes. Pasa, llega, choca con la serranía de la comunidad del Cerro, así, y retorna, vuelve a cruzar, primero cruza por varias alcantarillas la vía férrea, ahora el corredor también. Choca la serranía del agua y retorna en una quebrada y pasa por, si se puede ver por la carretera, más unos 2 kilómetros después de la estación de Musuruquí, pasa el puente y cuando está corriendo, corre para el norte. Y ya cruzando el puente ya corre para el sur, vuelta el agua. La misma quebrada. La misma agua. O sea, interesante. Nos va así, llega a unos 7, 8 kilómetros y retorna ya en quebrada ancha, que se la ve bien. Y se va, avanza vuelta hacia el sur y se junta con otra quebrada que justamente viene de acá, que pasa por la colonia ya Nueva Italia. ¿No? Ahí se junta esa agua y unos 10 kilómetros más adelante viene otra quebrada que es las mismas aguas, pero ya que se van juntando y ahí entre las dos serranías que viene, la serranía del Cerro, que es la que colinda con la Laguna Concepción, y la serranía de San José, hay una abra. Por ahí se juntan 5 quebradas que corren al mismo tiempo. Entonces, de ahí ya nuevamente se conforma ya el río Quimome y hace estas mismas quebradas que hemos estado viendo, profunda, ya amplia, ¿no? Y se van. Luego sigue su recorrido por la provincia Guarayos, por donde entra territorio veniano y se une a más ríos que salen de Bolivia y se juntan con el río Amazonas para desembocar sus aguas en el Océano Atlántico. Todo este recorrido que el río Parapetí realiza por distintos lugares y poblaciones se llama cuenca hidrográfica. La cuenca del río Parapetí está dividida en cuenca alta y baja. En la cuenca alta existen grandes montañas y serranías. Es donde se generan las nacientes de agua, vive la mayor cantidad de gente y corresponde a los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. En la cuenca baja están las llanuras del Chaco y los inicios de la Chiquitania. Corresponden al departamento de Santa Cruz y es donde se acumula la sedimentación y contaminación que baja desde las nacientes y los afluentes del Parapetí. Debido a la poca pendiente y a los fuertes vientos típicos de esta zona, los efectos se hacen mucho más evidentes. Se sabe que en pocas décadas el cauce del río por las comunidades de Lizoso llegó a crecer desde 20 metros hasta más de 3 kilómetros de ancho de arenales. Ahora, la sedimentación tiene que ver también con la degradación en sí mismo de la cuenca, ¿no? Deforestación, todo la corta de árboles
orilla, justamente vinculado con el tema mismo, con la melanita. Entonces, son factores múltiples que hay que evaluar. Lo que sí concreto de que esto está avanzando. Una cuenca es el mejor ejemplo de cómo la vida de plantas, animales y personas están íntimamente ligadas. El Parapetí es el único río en Bolivia que pertenece a las cuencas del Amazonas y del Paraguay Plata. Otra dinámica curiosa del Parapetí es que sus aguas dejan de correr en el área llamada Bañados del Isoso, declarado humedal de importancia mundial, que luego resurgen kilómetros más adelante con el nombre de Río Quimome. Por la determinante importancia de estos humedales para la vida en la zona chaqueña, es que gran parte de los bañados de Isoso se encuentran dentro del Parque Nacional Cailla, pero aún existe un área sin ninguna figura legal de protección. Luego de la época de lluvias, el río empieza a secarse. En esta época, las aguas se van estancando en pequeñas lagunas y los bañados del Isoso cobran gran importancia por la afluencia de fauna y abundante existencia de peces, que tiene un alto significado cultural para los guaraníes y es conocido como Yandeyari. Es un espacio donde tenemos diferentes fuentes de alimentos, ya sea acuáticas, mamíferos y aves silvestres. Entonces, más o menos por ahí nace lo que es el nombre en este momento y lo mantenemos, que es Yandeyari. Una actividad importante que se realizó en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para el Manejo y Conservación de la Biodiversidad de los Bañados del Isoso y la Cuenca del Parapetí en los municipios de Charagua y San José de Chiquitos, que se ejecutó entre los años 2013 y 2014, fue la expedición a los Bañados del Isoso, experiencia que permitió conocer y actualizar el estado actual de la cuenca en esa zona. Participaron de esta expedición miembros del Comité de Gestión de la Cuenca del Parapetí, entre los que se destacan autoridades municipales de Charagua y San José de Chiquitos, guardaparques del Parque Nacional Cailla, Capitanía del Alto y Bajo Isoso, Fundación Ibi Yambae y equipo técnico de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. Durante la expedición se compartieron conocimientos y motivaciones recorriendo caminos y senderos, conociendo la dinámica del río y de los bañados. Nosotros creemos que el almacenamiento de los peces, de aquí en tiempo de agua, sabemos que de aquí suben para poder alimentarse la gente en la zona de Isoso. El viaje permitió comprobar la riqueza natural y cultural que existe en los bañados y lo poco que se conoce de ella. Por otro lado, se observó que la sedimentación del río está afectando seriamente a los bañados del Isoso. La arena poco a poco está matando el monte y todos los recursos que ahí se encuentran. Se pudo comprobar que las arenas avanzan casi 1 kilómetro por año sobre los bañados, a causa de las actividades que se realizan cuenca arriba y de lluvias violentas que arrastran luego esas arenas. Del mismo modo, existe una gran amenaza sobre los bosques de la cuenca del Parapetí en los municipios de Charagua y San José de Chiquitos, debido a grandes extensiones de desmonte que avanzan año tras año por la expansión de la agroindustria y ganadería de alto impacto. La sedimentación que va avanzando de manera muy avanzada, entonces han visto también que con ser tapado las pozas, criaderos de peces, ya no se va a ver, se va a conocer los peces, no van a arribar, entonces es un sustento de la familia para ellos, ¿no? Los peces. Además que el agua ya no viene como antes, ¿no? Antes se mantenía el caudal, el nivel, todos los años, pero en este año es que viene poco o viene por demás también, ¿no? Y eso es por consecuencia de los desmontes descontrolados por arriba. Otra de las amenazas que se ha identificado también es que la fauna silvestre se está desapareciendo por una cacería muy comercial, que la gente entra con una condición de comercializar la carne, ¿no? Pero sí la gente van a ser los que van a sufrir con el tiempo, porque va a desaparecer muchas especies de animales, ¿no?
Y otra de las consecuencias, la tala de árboles. La tala de árboles, mayormente en los bañados del Isoso, se está explotando bastante, ¿no? Porque no hay un control muy estricto de parte de las autoridades competentes. Eso es lo que se ha visto, ¿no? Luego se realizó un sobrevuelo que permitió conocer con mayor extensión las problemáticas y potencialidades del territorio de la cuenca. Finalmente, el Comité de Gestión realizó visitas a la cuenca alta y baja del río Parapetí-Quimome para compartir sus preocupaciones e inquietudes respecto a la situación de la cuenca. La cuenca del río Parapetí tiene un valor económico, cultural, social y ambiental incalculable, pero su salud está en riesgo. Es por eso que ahora nos toca ponernos a trabajar y sumar voluntades políticas, económicas y culturales entre todos los que vivimos y somos parte de la cuenca del Parapetí, buscando apoyos públicos y privados y generando la conciencia necesaria para que evitemos el deterioro de nuestros recursos. La gobernanza ambiental amplia y participativa a través del Comité de Gestión puede ser la garantía de que este proceso no se detenga y sume instituciones y actores que trabajen por recuperar, preservar y conservar sus recursos naturales y culturales de la cuenca. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro hogar y nuestros recursos. Necesitamos que vos te sumes a este esfuerzo conjunto.